Planeta Tierra, hoy más que nunca unido por un profundo cambio de cada país, cada persona, cada empresa y organización. Los cambios a los que se enfrentan cada día las organizaciones como resultado de nuevos modelos de negocios, una revolución tecnológica sin precedentes y los nuevos retos que nos plantea el futuro, requiere de una nueva visión y liderazgo. Pan American Business School, desde hace más de 20 años, ha preparado a más de 115,000 ejecutivos en más de 14 países de Latinoamérica, a través de programas de formación y actualización que se mantienen a la vanguardia de las necesidades futuras de los ejecutivos que quieren llevar a su organización al siguiente nivel. El Faculty de Profesores Internacionales de Pan American School es uno de los más experimentados de Latinoamérica, con más de 300 profesores internacionales procedentes de más de 18 países. Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, permite que cada alumno tenga acceso a una formación global. Cada año se imparten más de 240 programas, llevando a más de 10,000 ejecutivos latinoamericanos una sólida formación a través de programas de maestrías, posgrados, bachelors, certificaciones y programas de educación ejecutiva. El campus virtual de Pan American Business School cuenta con una de las más avanzadas metodologías de aprendizaje, apoyando a organizaciones a diseñar sus universidades corporativas y sus centros de gestión de conocimiento. Experiencia internacional. Hemos impartido programas de formación ejecutiva para empresas de Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, España. Ranking de Pan American Business School, considerada Escuela de Negocios número 1 de Guatemala. Top 2 entre las mejores escuelas de negocios para la contratación de mejor talento por su calidad de educación. América Economía. Ranking Top Employers 2019. Entre las 3 mejores escuelas de negocios de Centroamérica, América Economía, Ranking de escuelas de negocios más reconocidas a nivel centroamericano 2018. Entre las 10 escuelas de negocios más innovadoras de Latinoamérica. Forbes Ranking Escuelas de Negocios Más Innovadoras 2018. Pan American Business School es miembro de CLADEA, una red internacional que agrupa instituciones de educación superior dedicadas a la enseñanza e investigación en administración a nivel global. Alianzas y colaboraciones con universidades y escuelas de negocios de clase mundial. Renacemos con más fuerza y convicción en preparar a estos ejecutivos fuertes y con capacidad al cambio y grandes desafíos. El mundo nos une a lograr grandes historias. Somos Pan American Business School. Líderes formando líderes. Queremos darle las gracias a todos por estar en esta noche acompañándonos. La verdad es un placer tenerlos a todos ustedes. En nombre de Pan American Business School y EFICA les damos la más cordial bienvenida a este webinar de transformación cultural basada en accountability con Eduardo Lleras. Así que quiero platicarles un poquito acerca de Eduardo. Es un consultor de transformación cultural. Es coach organizacional, coach ejecutivo de presidentes y vicepresidentes en organizaciones de primer orden en Colombia, como Colpensiones, Alpina, Confenalco, Valle, Biofilm, Isagen, Organización Corona, Sadmiller, RCA, Allianz, AON, Artecola, entre otros. Les quiero contar también que él es abogado de parte de la Universidad de los Andes de Colombia con especialización en Derecho Financiero. También tiene un MBA y tiene diversas certificaciones, entre ellas Scrum Master, Soluciones Culturales Basadas en Accountability, Future Search, de entre otras. También tiene amplia experiencia en proyectos de transformación cultural y una experiencia envidiable en todo su currículo. Así que Eduardo Lleras, seas bienvenido a este estrado, el tiempo es tuyo y te dejamos con nuestros participantes en el webinar del día de hoy. Gracias por estar con nosotros.
Edwin, muchas gracias por tan generosa presentación. Muchas gracias a Pan American Business School también por la invitación y poder compartir con ustedes el día de hoy algunos de los elementos esenciales de lo que nosotros llamamos una transformación cultural rápida basada en accountability. La idea es que yo voy a estar, digamos, conversando con ustedes. Ustedes podrán hacer algunas preguntas sobre el chat. Y al final de la sesión, que durará más o menos unos 45 minutos, vamos a estar leyendo las preguntas y pudiendo resolver las dudas que tengan sobre la charla que vamos a estar dando esta noche. Vamos, sin más preámbulos, a darle comienzo pues a toda la presentación. Tenemos mucha información por compartir el día de hoy, entonces prefiero aprovechar el tiempo transmitiendo la información que hablando de mí o de algunas logísticas que en este momento no transmiten un conocimiento apreciable para ustedes. Entonces, comencemos con un poco cuál va a ser la agenda y los contenidos. Vamos a estar hablando de aquella palabra en inglés un poco extraña para el idioma español y para la traducción, que se llama la accountability. ¿Qué significa desde lo personal? ¿Cuál es el proceso de ser accountable? ¿Cuál es un modelo de responsabilidad personal o de accountability personal? Vamos a hablar de qué entendemos por cultura, una aproximación práctica a la cultura y a la transformación cultural, los viejos paradigmas de transformación, el nuevo paradigma de transformación, las viejas y las nuevas necesidades de los clientes y las características culturales de la nueva economía. Entonces, como podrán ver, tenemos una agenda bastante ambiciosa la noche de hoy. Entonces, primero, antes de entrar digamos, a explicar el tema de la accountability, quiero hacer una introducción y es, para nosotros, la esencia de una transformación cultural o de una transformación personal también, o la esencia de una transformación de equipo, tiene que ver con el accountability. Una palabra en inglés que no tiene una traducción en la misma palabra, digamos, al español, pero a la cual nosotros hemos querido darle una definición, porque esa definición nos permite de alguna manera estructurar básicamente toda la aproximación a la transformación, ya sea de líderes, ya sea de equipos o ya sea de culturas específicamente. Entonces, comencemos por entender qué es el accountability personal. Entonces, la definición que tenemos aquí es emprender acciones consistentes con resultados deseados. En general, cuando yo le pregunto a las personas, ¿cuál creen ustedes que es la parte más importante de esta frase? Me dicen la consistencia, o algunas personas me dicen no, son las acciones, ¿sí? Y la verdad es que la parte más importante de esta frase tiene que ver con los resultados deseados. ¿Y por qué tiene que ver con los resultados deseados? Porque ¿cómo sé yo si mis acciones son consistentes si no tengo ni idea para dónde voy? A mí me gusta, digamos, en este caso, asemejar esta definición al uso de Waze, ¿sí? O de un GPS para desplazarse de un lugar a otro. Si Waze o el GPS para desplazarme de un lugar a otro, si yo le pongo para dónde voy, es supremamente útil. Quiere decir, mi hija me dice, mira, toma esta ruta, aquí hay menos tráfico, haz estos desvíos, paga uno un peaje específicamente, la ruta es una ruta pavimentada o es de gravilla, o sea, realmente me va corrigiendo permanentemente. Pero si yo a Waze o al GPS no le digo para dónde voy, no me sirve de nada. Entonces, en este concepto, es súper importante entender que para poder lograr digamos, una transformación o para saber si nosotros estamos realmente siendo accountables en nuestra vida, debemos poder definir cuáles son los resultados deseados, a dónde queremos llegar. Pero aquí viene una trampa, ¿sí? Y la trampa es que el ser humano y las organizaciones y los equipos hemos querido siempre definir los resultados deseados con métricas. Quiero bajar de peso 6 kilos, está muy bien. O si estoy en un entorno organizacional, quiero subir las ventas un 15%, un 20%, quiero tener una EBITDA del 10 o el 12%, quiero tener participaciones del mercado X, Y, Z. Todo en números, ¿sí? Y si bien los números y las métricas hacen parte de lo que nosotros llamamos resultados deseados, son tan solo el 10%. El otro 90% tienen que ver con los cómo. Ok, ¿cómo vamos a llegar a ese resultado deseado? Y los cómo, ¿sí? Se definen
básicamente en comportamientos. Si quiero bajar de peso 6 kilos, ¿qué comportamientos voy a tener para bajar esos 6 kilos? No voy a comer harinas, voy a hacer ejercicio 4 veces a la semana. Cuando lo defino así, puedo saber si estoy siendo consistente, si mis acciones son consistentes con el resultado deseado. Si no lo defino así, cualquier cosa puede ser consistente o inconsistente, ¿sí? Lo mismo sucede cuando nos vamos al ámbito organizacional. ¿Cuáles son los comportamientos que nos van a ayudar a llegar a ese resultado que queremos? ¿Y cuáles son esos cómo, esas acciones estratégicas que tenemos que emprender? Muy bien. Esa es una primera gran definición que hay acá. Cuando ya lo traslado a un equipo de trabajo o lo traslado específicamente a una organización, lo definimos como un ambiente de trabajo donde las personas pueden contar unas con otras para actuar consistentemente con los resultados deseados que hemos acordado. Primero, el resultado deseado es acordado, y este es uno de los rompimientos de paradigmas que tenemos nosotros frente a las transformaciones culturales, y por eso son rápidas. La cultura deseada es acordada. ¿Y por quién es acordada? Por los líderes que son los responsables de la cultura. Y ahorita les voy a decir quiénes son en general esos líderes responsables de la cultura. No porque los hagamos responsables, sino porque en el día a día son los responsables de determinar todos los lineamientos culturales. Pero hay otro tema que aquí me parece bien bonito explicar, ¿sí? Eso que dice contar los unos con otros, ¿sí? ¿Y por qué me parece bonito explicarlo? Y este es un concepto supremamente arraigado y entendido en los deportes, ¿sí? En los deportes de equipo, ¿sí? Cuando uno ve un partido de fútbol, uno ve que un jugador abandona una posición y otro jugador lo cubre. Cuando ve uno un partido de, por ejemplo, fútbol americano, uno ve que hay unos jugadores que protegen al quarterback porque si no lo muelen a golpes. Si uno ve un partido de básquetbol y yo llevo el balón, yo cuento con que mis compañeros hagan movimientos para yo poder descargar el balón. Entonces es un concepto súper arraigado en el deporte, inclusive en la música es súper arraigado también. Yo cuento con que esta persona entre a tocar en este tono, en este momento específico, o a que las luces entren en el concierto en el momento que es. Pero resulta que ese concepto a nivel organizacional no está tan arraigado. Entonces, parte de lo que se busca con una accountability organizacional es básicamente generar ambientes de trabajo donde podamos contar los unos con otros. ¿Para qué? Para hacer nuestro trabajo, para actuar con consistencia y así poder llegar al resultado deseado que todos hemos acordado. Entonces, siempre se busca a través de este accountability organizacional o de equipo generar básicamente esas estructuras donde podamos contar los unos con otros. Ahora hablemos un poco del proceso de ser accountable, ¿sí? Nosotros lo definimos como habilidad, voluntad y coraje para cambiar actitudes y comportamientos que contribuyan al alcance de los resultados deseados. Y esas tres primeras palabras son las palabras más importantes de todo proceso de transformación, ya sea individual o organizacional o en un equipo específicamente. Uno, si quiero cambiar un comportamiento, pues necesito la habilidad, pero si lo voy a cambiar posiblemente no tenga la habilidad desarrollada en este momento. Pero entonces, como no tengo la habilidad desarrollada, pues tengo que tener la voluntad. Quiere decir, en un lenguaje más coloquial, que me dé la gana cambiar mi comportamiento, ¿sí? Porque no tengo la habilidad, pero quiero cambiar mi comportamiento específico. Eso se llama voluntad. Pero al final, ¿sí? El comportamiento se cambiará si solo si tengo coraje para cambiar ese comportamiento. ¿Y por qué sí, solo sí tengo coraje? Piénsenlo de esta manera. Cualquier comportamiento a nivel individual que ustedes tengan, así odien ese comportamiento de ustedes mismos, lo tienen porque en algún momento de su vida les fue útil o hoy les es útil. La gente me dice, pero ¿cómo así, Eduardo? Le digo, claro, ¿qué comportamiento odias de ti? Le decía yo el otro día a una persona, no, yo odio que muchas veces bajo presión de mi jefe me pongo a llorar y no hago las cosas. Lo odias, ¿sí? Devuélvete en tu vida y mira cuándo te fue útil y por qué está haciendo eso. Entonces me decía ella, fíjate que cuando mi papá me presionaba y yo lloraba, mi papá se ponía triste y me decía, no, hija, no te preocupes. Y entonces aprendí eso como un mecanismo de defensa.
Pero hay líderes que, por ejemplo, no tienen un buen trato con sus equipos y cuando tú te devuelves en la historia, aprendieron en sus primeras experiencias laborales viendo otros líderes que esa era la manera de triunfar frente a esto. Entonces, ¿por qué se requiere coraje? Se requiere coraje abandonar un comportamiento que yo he probado he sido exitoso para mí en la vida por un comportamiento que ni idea. Oye, pero ya no voy a llorar por esto, pero ni idea qué va a pasar. No, ni idea qué va a pasar. Oye, pero voy a tratar mejor a mi gente y voy a escucharlos más, pero ni idea qué va a pasar. No, ni idea qué va a pasar. Es una apuesta. Quiere decir, ese mundo de la apuesta o de la incertidumbre, de abandonar un comportamiento que probadamente nos ha servido por otro que no sabemos si nos va a servir, requiere un mundo de coraje. Y eso puede ser también trasladado al ámbito organizacional, ¿sí? Ya vamos a ver un poco que la cultura son comportamientos colectivos y son aprendidos culturalmente porque funcionan en un momento dado de la historia de la organización. Quiere decir, tenemos que desarrollar habilidades, tenemos que querer poder transformar la cultura de la organización, pero como organización y los líderes de la organización han de tener mucho coraje para cambiar esos comportamientos directamente. Muy bien. Sigamos entonces. Y digamos que para nosotros es un modelo bastante útil, divertido y que además nos sirve de una manera muy fuerte en todo lo que tiene que ver con las transformaciones culturales. Lo llamamos el modelo de responsabilidad personal o modelo de accountability personal o vulgarmente el 8, porque tiene una forma de 8 directamente. El 8 lo que te dice es, tú tienes una situación o problema, ¿sí? Y tienes una elección en la vida. Puedes irte por un ciclo de víctima o puedes irte por un ciclo accountable, ¿sí? Y ahora les voy a explicar cómo opera primero el ciclo de víctima. Se me presenta una situación o problema, decido irme por la... me parece importante mencionar esto. Yo escojo por dónde irme y la verdad es importante mencionarlo porque es que la vida está llena de elecciones. Yo puedo elegir ser víctima o ser accountable. De hecho, una definición de libertad es el poder elegir. Cuando no podemos elegir es cuando nuestra libertad está coartada. Muchas veces inconscientemente elegimos y elegimos y elegimos siempre los mismos comportamientos y en muchos casos los de víctima. Pero entremos a entender qué es eso de la víctima. Tengo una situación o problema, elijo irme por la víctima y lo primero que hago es ignorar la situación o el problema. Y lo ignoro con una finalidad, es lo que yo llamo un comportamiento adolescente. Lo ignoro porque muy profundamente espero que desaparezca la situación o el problema sola, o que alguien más lo resuelva por mí. Los adolescentes esperan que los padres resuelvan las cosas por ellos, ¿sí? Inclusive a veces nos apegamos a muchas creencias religiosas esperando que una deidad de alguna manera nos resuelva los problemas. Pero resulta que los problemas no desaparecen solos y a veces no todo el mundo lo resuelve por uno. Entonces no podemos seguir ignorando la situación o el problema. Y como no podemos seguir ignorando la situación o el problema, negamos nuestra responsabilidad. Ok, si hay una situación, si hay un problema, pero no es culpa mía, ¿sí? Pero como no es culpa mía, tiene que ser culpa de otro. Otro es el culpable que nos está pasando. En las organizaciones uno lo ve muy comúnmente, ¿no? No es culpa mía, no es culpa de mercadeo, es de ventas, no es culpa de ventas, es de mercadeo, no es culpa de finanzas, es de recursos humanos, no es culpa de recursos humanos, es de las personas de operaciones. Nos vamos mandando de alguna manera la responsabilidad de un lado para otro. Pero además tenemos que racionalizar y es llenarnos de argumentos para demostrarte que no es culpa mía, sino tuya. Mails largos, documentos con memorandos explicando por qué no es culpa mía tuya, ¿sí? Inclusive tablas de Excel que demuestran específicamente que yo no soy el culpable de lo que está pasándole a la organización. Y me lleno de argumentos absolutamente. Yo que soy abogado, soy buenísimo para argumentar cuando los demás son culpables y no yo. Y el problema es que yo puedo negar mi responsabilidad, culpar a otro y racionalizar para tratar de demostrar que yo no soy culpable, sino que otro es culpable, pero no he resuelto la situación o el problema. La situación o el problema siguen vivos. Entonces, como siguen vivos, tiendo a resistirme a todas aquellas iniciativas de cambio o de mejorar la situación.
Entonces surgen frases como, si toda la vida lo hemos hecho así porque tenemos que cambiarlo, si no está dañado no lo arregle, o eso ya lo intentamos en el pasado y no funcionó. O la resistencia directa que te dice, si quieren hacer eso, háganlo sobre mi cadáver. O aquella bien difícil que es, demuestro algún entusiasmo para el cambio, pero sigo haciendo lo que me da la gana. Y la situación y el problema no se han resuelto. Y como no se han resuelto, decido esconderme. ¿Y por qué decido esconderme? Porque si me escondo, no se van a dar cuenta que no estoy siendo lo suficientemente accountable. ¿Y cómo me escondo? De 3 maneras. Me lleno de trabajo, porque si me preguntas por la situación o el problema, te puedo decir, es que no he tenido un minuto, pero cuando me desocupe de esto, podremos ver si resuelvo el problema. O creo una crisis, porque si me preguntas por la situación o el problema, te puedo decir, no te imaginas en el problema que estoy tan grande, pero cuando lo resuelva, definitivamente yo abordo el problema que tenemos ahí. O simplemente pregunto y me digo, es que no entiendo por qué estamos haciendo esto. Cuando yo les explicaba este ciclo de víctima, muy posiblemente ustedes han pensado en personas dentro de su organización o en su vida que los hayan visto en ciclos de víctima. El tema es, todos hemos estado ahí y todos estaremos, ¿sí? Yo enseño esto 3 o 4 veces por semana y una vez por semana me encuentro ahí en algún tema de mi vida, ¿sí? Lo importante es entender que si mucho tiempo operamos ahí como personas o como organización, tenemos baja moral, bajos niveles de energía, falta de confianza, lo que se traduce en que no podemos sostener resultados extraordinarios en el largo plazo. Entonces, lo que le ofrecemos a las personas y les decimos, tú también puedes elegir operar bajo un ciclo accountable. Y operar bajo el ciclo accountable se traduce en lo siguiente. 1, reconocer que hay un problema, no negarlo más, ¿sí? Y decirnos a nosotros mismos, sí hay un problema. 2, hacerme dueño del problema sin esperar que nadie más lo resuelva. Con una filosofía que tenemos nosotros frente a las organizaciones. No importa en qué área estés y no importa qué cargo tienes, eres corresponsable del 100% del resultado organizacional. No, que yo soy analista de tesorería y soy responsable del 0,03%. No me has entendido, del 100%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tú ves que algo no funciona, estás en la obligación de levantar la mano. No de hacer cosas que no sabes hacer, sino de levantar la mano y decir, oye, hay algo que no está funcionando, tenemos que poderlo arreglar. Eso se llama hacerse dueño específicamente. Después de que nos hacemos dueños, nos perdonamos primero a nosotros mismos, porque si no nos perdonamos por haber estado en el ciclo de víctima, pues nos paralizamos directamente. Perdonamos a los demás, porque si no los perdonamos, pues volvemos a culparlos, o sea, volvemos al ciclo de víctima. Y después de que ejercemos el ejercicio de perdón, autoexaminamos y nos preguntamos por qué llegamos a esta situación. Y ahí vamos a entender qué es lo que nos llevó a esa situación, para luego aprender de la situación y después de aprender de la situación, actuar. Y actuar distinto a como actuábamos antes. Porque si hacemos todo el ciclo reflexivo, pero nos seguimos comportando o actuando de la misma manera, pues básicamente no estamos haciendo nada, sino seguimos estando en el ciclo de víctima. Volvemos al ciclo de víctima directamente. Y esto todo viene marcado dentro de algo que llamamos la intención. ¿Qué es lo que quieres lograr? El bien de tu organización, la transformación de tu organización, tu transformación propia, la transformación de tu equipo, específicamente. Esa intención nos ha de guiar para salir del ciclo de víctima y podernos mover hacia lo que llamamos nosotros el ciclo accountable. Muy bien. Vamos ahora a entender todos estos temas cómo aplican dentro de lo que llamamos nosotros la cultura. ¿Sí? Entonces, hay muchas aproximaciones a la cultura y a nosotros nos gusta definirla así. ¿Qué entendemos por cultura? Para nosotros es el conjunto consciente o inconsciente de los valores, principios, creencias, paradigmas, mitos, ritos, héroes y antihéroes de un sistema que se expresa en comportamientos colectivos.
¿Yo qué quiero decir con esto? ¿Sí? Todo lo que está en la primera parte de la frase de valores, principios, creencias, paradigmas y todo esto, tiene un reflejo en los comportamientos colectivos de la organización. La cultura de una organización no es otra cosa que la sumatoria de los comportamientos colectivos de los líderes de la organización. Y si indagas profundamente en los comportamientos colectivos de los líderes de la organización, ahí vas a encontrar los valores, las creencias, los paradigmas, los mitos, los ritos, todo está metido en los comportamientos colectivos. Quiere decir, ya un poquito adelantándome a esto, que si de alguna manera queremos transformar la cultura de una organización, debemos hacerlo específicamente a través de la transformación de los comportamientos colectivos de los líderes, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a poner nuestra atención específicamente. No que nos sirvan los temas de valores, sirven un montón porque los temas de valores nos sirven para traducir comportamientos colectivos. Las creencias también, los principios también, pero eso debe traducirse en comportamientos colectivos accionables. Y estoy diciendo colectivos, no estoy diciendo comportamientos individuales. Y porque muchas veces queremos transformar las culturas organizacionales a través del desarrollo de comportamientos o competencias individuales cuando esto debe ser colectivo específicamente. ¿Cuál es una aproximación práctica a la cultura dentro de nuestro modelo? ¿Sí? A mí me encanta este triángulo lo llamo yo el triángulo mágico, porque es una definición perfecta de lo que es un equipo o una organización. Un equipo o una organización están buscando un resultado de negocio y servicio al cliente. Quiere decir, queremos crecer X%, queremos tener participaciones de mercado del Y%, queremos tener evitas del tanto por ciento, queremos, digamos, siempre en las planeaciones estratégicas definimos algunas métricas para llegar allá. O indicadores de servicio, cómo queremos que nos vean nuestros clientes. Para llegar a eso, definimos algo que llamamos entregables, ¿sí? Y los entregables no es otra cosa que los proyectos prioritarios estratégicos. ¿Qué es lo que prioritariamente tenemos que hacer dentro de la estrategia para llegar al resultado? Prioritariamente estamos implementando una nueva estrategia comercial, prioritariamente estamos lanzando unos nuevos productos, prioritariamente estamos haciendo un plan de reducción de costos, prioritariamente tenemos un nuevo proyecto de servicio al cliente. Son aquellos proyectos que buscan garantizarle la sostenibilidad de mediano y largo plazo a la organización, ¿ok? No son aquellos proyectos que son mejoras del día a día o como lo hacemos hoy. Son cosas realmente que van a transformar la organización. Son el 10% de los proyectos estratégicos. ¿Y por qué menciono que esto es cultural? Porque es que la manera en cómo defines y gestionas tu estrategia es cultural. Si la defines y no la gestionas, es cultural. Si la defines y la gestionas, es cultural. Si no la defines ni la gestionas, es cultural. Es un elemento cultural, ¿ok? Después viene un tercer elemento que tiene que ver con la ejecución. Y la ejecución, ¿sí?, es lo que yo llamaba antes, en el anterior slide, los comportamientos colectivos, los hábitos colectivos de la organización. Y cuando me refiero a hábitos colectivos, me refiero a cómo se comunican colectivamente los líderes, cómo colectivamente planean y hacen seguimiento, cómo colectivamente toman decisiones, cómo colectivamente resuelven el conflicto, cómo colectivamente comparten información, cómo colectivamente trabajan en equipo, etcétera, etcétera. Y eso porque es importante. Uno, porque ya lo mencioné, los comportamientos colectivos al final de toda la historia son tu cultura, ¿sí? Pero dos, porque tú puedes tener una gran claridad de tu estrategia y tus proyectos prioritarios estratégicos, pero si tienes comportamientos colectivos disfuncionales, no vas a poder gestionar tu estrategia. Si no sabemos trabajar en equipo, si no compartimos información, si no tomamos decisiones ágiles, que son todos comportamientos colectivos, realmente mi estrategia no se va a poder implementar. Para que lo entendamos de otra manera, un equipo deportivo entre semana lo único que practica son comportamientos y hábitos colectivos.
movimientos colectivos de equipo. En fútbol, los defensas se mueven así, los volantes así, los delanteros así cuando tenemos el balón. Cuando no lo tenemos, esto es lo que hacemos. En básquetbol lo mismo, en fútbol americano lo mismo. Pero aún más, en la música, los grupos musicales, cuando se suben a hacer un concierto, no es que el cantante se suba y se voltee y les diga, yo voy arrancando y ustedes síganme. No, 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 no. Meses de práctica colectiva, de hábitos colectivos, para que siempre, cuando lleguemos al concierto, todo funcione como debe funcionar. ¿Ok? Y resulta que las organizaciones que están definidas como equipos no practican hábitos colectivos, se dan de manera natural. Y sencillamente cuando queremos mirar por qué no estamos operando de la manera que queremos, pues decimos, pues hay un problema acá, ese es el problema. ¿Cómo tenemos que abordarlo? Y si estamos dentro de un equipo es cómo transformamos la cultura del equipo, pero si estamos dentro de una organización, cómo también transformamos la cultura de la organización para que todo aquello que queremos sea una realidad. ¿Cuáles son los grupos de líderes que realmente son los responsables por determinar una cultura organizacional? Son 3. El CEO, primero, sus reportes, y la tercera línea quiere decir los reportes del CEO. Según los estudios, ahí ¿sí? Se concentra básicamente el 80%, entre 80 y 90% de los hábitos colectivos que se despliegan en el resto de la organización. Quiere decir eso, que si tú haces un muy buen trabajo con esos 3 niveles, logras transformaciones culturales muy rápidas. Y cuando digo rápidas, pueden ser de 9 meses en organizaciones con 3.000 o 4.000 personas. Si haces buen énfasis ahí directamente. La otra parte tiene que ver con el relacionamiento. Y es, ok, ¿cómo creamos relaciones, no necesariamente de intimidad, sino relaciones de apoyo y confianza? ¿Cómo hacemos que las personas se puedan apoyar y confiar en las unas con otras? ¿Para qué? Para que la ejecución fluya. ¿Para qué queremos que la ejecución fluya? Porque así vamos a hacer sostenible nuestra estrategia. Y si hacemos sostenible nuestra estrategia, ¿qué vamos a hacer? Llegar al resultado de negocio que queremos llegar. Quiere decir, la aproximación de cultura, ¿sí? Es una aproximación que involucra la ejecución, la estrategia y el relacionamiento. Esos 3 ejes han de llevarnos a lograr un resultado organizacional de manera armónica, ¿sí? Por eso es importante, cuando tracemos algún tipo de proyecto de cultura, pensarlo de esa manera. La estrategia no puede ir por un lado, ¿sí? El relacionamiento no puede ser malo, ¿sí? La ejecución tiene que ser la adecuada. Ahí es donde más se concentran los atributos culturales, ¿bien? Entonces, quería primero como ponerles a ustedes una aproximación práctica dentro de una organización o un equipo de lo que significa una cultura específicamente. Vamos ahora a lo siguiente, ¿sí? Yo estuve durante muchos años trabajando en procesos de transformación cultural, procesos de transformación que podían tomarnos 3 o 4 años, ¿sí? Directamente dentro de una organización, en trabajos con líderes y lo demás. ¿Y cómo operaba, digamos, el paradigma? El paradigma, cuando uno lo quiere ver, es muy sencillo, y es, ¿cuál es la estrategia que tenemos para la transformación cultural? Ok. ¿Cómo tenemos que cambiar nuestra estructura organizacional? Muy bien. ¿Cómo tenemos que cambiar los procesos organizacionales? Perfecto. ¿Cómo tenemos que implementar la tecnología para que soporte esos procesos y esa nueva estructura alineado con la estrategia? Y por último, ¿cómo trabajamos la cultura? Y la cultura entendida básicamente es cómo le brindábamos a los líderes básicamente herramientas para poder manejar el cambio, ¿sí? O convertirlos en agentes de cambio directamente dentro de la organización. Así, digamos, era un paradigma de transformación en el pasado, ¿sí? El nuevo paradigma de transformación es bien distinto, ¿sí? Y tiene lo siguiente. Primero, al centro de todo esto, ¿quién está? Mi cliente, los datos, ¿sí? Quiere decir que al centro del entendimiento de mi cliente y la data que puedo recoger de mi cliente específicamente, y por eso hay transformaciones tecnológicas hoy en día muy importantes, porque estamos volcados hacia allá, es cómo entiendo mi cliente interno, cómo entiendo mi cliente externo específicamente. Hay varios clientes que tengo que entender y eso se recoge a través de data.
¿Para qué? Para que esa data pueda, ¿sí?, ayudarnos a entender cuál es la tecnología, cuál es la estrategia que tenemos que seguir y cuál es la estructura organizacional que tenemos que tener. Pero, bailando alrededor de todo, está la cultura. Quiere decir, hoy por hoy, proyectos de transformación tecnológica o proyectos de transformación, proyectos estratégicos que van a llevar a temas muy grandes de transformación en estructura, en estrategia, en tecnología, en procesos, en lo que sea, han de tener iniciativas de transformación cultural que corren de manera paralela. ¿Para qué? Para hacer que esa transformación cultural sea rápida y eficiente. Piénsenlo así, a mí algunas veces me llaman a acompañar procesos de implementación de temas tecnológicos y lo demás. Voy a usar un caso muy sencillo. Caso, por ejemplo, de la implementación de un nuevo CRM. En una definición vulgar de un CRM, es un sistema de información que me ayuda a hacer un seguimiento comercial. Digamos, es una definición vulgar, ¿sí? Y me excusan porque sea así. Pero voy a explicar esto de la siguiente manera. Si yo tengo una fuerza comercial que hace seguimiento a toda su actividad comercial, quiere decir, va donde el cliente, registra esto, le hace seguimiento al cliente, pone la propuesta, anota todo lo que tiene que apuntar, está pendiente de los requerimientos que puede tener su posible prospecto de cliente y lo demás. Cuando yo le traigo un nuevo sistema, y ella lo hace, no sé, en un Excel o cualquier sistema básico, cuando yo le traigo un nuevo sistema de información, ¿sí?, ella me va a decir, oye, increíble, o sea, esto me facilitó mucho todo esto porque me permite hacer gráficas, campañas, todo lo demás. Estoy feliz con la implementación de esto. ¿Por qué? Porque los hábitos del sistema de información ya los tenía. Esa persona ya los tenía o la fuerza de ventas ya los tenía. Ahora bien, si yo tengo una fuerza de ventas que no tiene esos hábitos de seguimiento y acompañamiento comercial, cuando yo traigo el nuevo sistema, el CRM, lo primero que te van a decir es, ¿cómo así? ¿Y ahora yo tengo que hacer este trabajo administrativo cuando tenía que estar en la calle? No me hagan perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no tienen hábitos de acompañamiento y seguimiento. Entonces, esa implementación del CRM puede tomar 3 o 4 años, con amenazas del CEO que no paga comisiones porque si no usan el CRM específicamente. Y con casos que he visto concretamente, fuerzas comerciales contratando externos de su plata para que llenen el sistema de información. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es, si estoy implementando un nuevo sistema de información, un CRM o cualquier tipo de cosa, eso va a afectar la cultura o la manera como trabajan los equipos. Entonces, en la implementación debo correr al mismo tiempo, paralelamente, la definición de esa nueva cultura, la definición de la implementación de los nuevos hábitos que van a soportar esa nueva tecnología, ese nuevo proceso, esa nueva estructura. Porque si no, voy a tener problemas más adelante porque la gente viene acostumbrada a unos hábitos completamente distintos. ¿Ok? Entonces, este es el nuevo paradigma y es la cultura está siempre bailando, pero los elementos más importantes tienen que ver con clientes, datos, y ahí se estructura, ahí digamos, estructuramos la estructura, la estrategia, la tecnología. Y ojo, fíjense que no mencioné los procesos en este slide. ¿Y es por qué? Porque ahorita vamos a hablar más en detalle, pero hay un tema y es las organizaciones que estaban muy enfocadas en procesos han tenido, digamos que digamos a mediano y largo plazo, lo que los han llevado es básicamente a perder mucha velocidad y agilidad específicamente. Entonces, ¿qué se busca hoy en día? Procesos ágiles, rápidos, no tanto, o sea, no organizaciones. El otro día estaba con ¿cuántos procesos hay aquí? 5,000, wow, sí, horrible. Entonces dice uno, no, por Dios. Pero entonces, ¿cómo hacemos que los procesos, claro, se articulen? No estoy diciendo que no tengan que haber, pero sean de manera mucho más sencilla. Inclusive hay organizaciones hoy en día que dicen no operamos bajo procesos, lo cual, digamos, es una apuesta un poco más arriesgada directamente con esto. Bien, decía antiguamente el señor Henry Ford, un cliente puede tener su automóvil del color que desee siempre y cuando sea negro. ¿Sí? Así pensábamos hace escasamente 100 años, ¿sí? Un poquito más de 100 años. Y eso es el reflejo de una mentalidad. Y el reflejo de la mentalidad era básicamente en dónde estaba el poder. El poder estaba en quien producía el carro. El poder estaba en la empresa, ¿sí? El poder estaba en
una organización específicamente. Y resulta que de las cosas más increíbles que ha traído, digamos, todo el desarrollo tecnológico hoy en día, es que el poder se ha trasladado a las personas. Hoy en día, la posibilidad de decidir que tenemos todos qué queremos comprar o cómo lo queremos comprar está exactamente en nosotros. Antes solamente podíamos ver una cosita acá, otra cosa allá. No, ahorita en el celular, en el iPad, en el computador, podemos llenarnos de 1000 posibilidades. Simplemente busquen ahorita, no sé, bicicleta de montaña y van a encontrar 1000 posibilidades, pero además, después cuando entran a sus redes sociales 15 minutos más tarde, van a ver avisos de bicicletas porque les están enviando y los están cruzando todo el tiempo. Entonces, las personas hoy en día tienen un poder de decisión absolutamente enorme, inclusive como empleados, ¿sí? Como empleados hoy en día, con iniciativas como Glassdoor, ¿sí? O de Bonding o algunas otras, estamos viendo cómo los mismos empleados tienen hoy en día un poder mucho más grande dentro de la organización. Hoy en día pueden opinar sobre su organización, hoy en día pueden específicamente hacer público la opinión y, por supuesto, las organizaciones se han volcado a mirar qué estaban haciendo ahí directamente. Entonces, hay un gran cambio, ¿sí? El poder ya no está en las corporaciones, el poder empieza a estar en las personas. Y eso, de alguna manera, nos lleva a pensar cuáles eran, digamos, las viejas y cuáles son las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes. Antiguamente, lo importante es que hubiera calidad, ¿sí? Que el precio estuviera bien, que hubiera efectividad, digamos, en lo que me vas a enviar y que los tiempos de respuesta fueran cortos, ¿sí? Directamente. Hoy, ¿sí? Hoy en día somos un poco más agresivos con esto. Y es, ¿qué quiere hoy en día el cliente o la persona? Yo quiero que lo que me ofreces me resuelva una necesidad. Quiero que me brinde comodidad. No quiero ir al banco. No quiero moverme de aquí. Quiero ahorrar tiempo en el proceso. Y quiero poder elegir. Quiero ver diferentes cosas. ¿Me vas a resolver algo? Sí. Es cómodo porque tengo que no moverme mucho de mi casa. Y al no moverme mucho de mi casa me ahorra el tiempo de desplazamiento. ¿Ok? Y además puedo elegir una variedad enorme. Increíble. Eso es la necesidad del cliente hoy en día. Ahora, que sea, evidentemente, que sea bueno, sí, sigue siendo importante, que tenga un buen precio, sí, claro que tiene que seguir siendo importante, pero que los tiempos de respuesta, sí, esas cosas todavía hay, pero hoy en día se ha vuelto un poco más complejo, ¿sí? El cómo nos enfocamos directamente frente a nuestros clientes. Un momento, ok. Entonces, eso nos lleva a pensar un poco cuáles han de ser específicamente las características culturales de la nueva economía. Y esto, digamos, tiene que ver con algunos de los análisis que uno puede ver en proyectos de cultura, ¿sí? Nosotros hemos hecho levantamientos o más de 150 proyectos de cultura en Latinoamérica, en donde vemos qué está siendo importante hoy en día, ¿sí? Importante conexión con el cliente y el entorno. Tenemos que, casi todos los proyectos que tenemos es necesidad de entender mi cliente y el entorno, lo que está pasando, ¿sí? Porque eso me va a dar un camino completamente distinto. Necesitamos poder hacer análisis de datos. No estoy diciéndoles nada que no hayan visto y sobre todo ahorita, con todo, digamos, con este movimiento de la pandemia, pues necesitamos data, análisis de datos, inteligencia artificial. Estamos hablando de unas cosas que antes, digamos, no se hablaban. La innovación está siendo relevante, ¿sí? Y no solo ahora, ya lleva un tiempo siendo relevante, o sea, no podemos seguir haciendo lo mismo. Son más competitivos los mercados. ¿Cómo hacemos para entrar a mercados nuevos? Hay una cosa bien importante ahí. Una sana relación con el error. Y es cómo pasamos de relaciones con el error en las culturas en donde era castigado y señalado, ¿sí? A una relación en donde está permitido arriesgarse, cometer errores y aprender de esto. Culturas ágiles y eficientes. Rapidez y eficiencia. Lo hacemos rápido y eficiente. Rápido, eficiente. Rápido y eficiente permanentemente. Y foco en datos y no en procesos. Nos estamos focalizando en cómo recibimos data, cómo analizamos la data y no en el proceso mismo de qué tenemos que hacer.
¿Cómo vamos a analizar la data? Bien, frente al proceso. El proceso me quita velocidad y agilidad. Quiero mirar cómo analizamos la data. Y otra vez puse sana relación con el error. Y es intencional, no crean que es un error en la presentación. Para mí es uno de los puntos más importantes. Si culturalmente no aprendemos a tener una sana relación con el error, cualquier tipo de transformación va a ser difícil. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de transformación nos lleva básicamente a probar y a cometer errores. Probar y cometer errores, probar y cometer errores. Un proceso de innovación que lleva prueba, error, este sirve, este no sirve. Prueba, error, este sirve, no, este no sirve. Entonces, por eso intencionalmente existe dos veces. Esa sana relación con el error, ¿sí? Es para nosotros algo absolutamente determinante en cómo abordarse, digamos, un proceso de transformación y cuáles sean los atributos culturales, digamos, de las compañías frente a esta nueva economía. Muy bien. Con esto, pues, digamos, cumplo exactamente a tiempo, en 45 minutos, la presentación que quería. Entonces, Edwin, si quieres, podemos ir haciendo las preguntas que vayan surgiendo en el chat. Hola, Eduardo. Con gusto. Te quiero comentar que antes de que hacerte la pregunta, les quiero contar a todos nuestros amigos que tenemos a Alejandro Farfán también con nosotros. Alejandro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en este webinar. Les quiero presentar a todos ustedes a Alejandro, que es el presidente de EFICA. Así que, Alejandro, bienvenido también aquí con nosotros a este evento, de 6 eventos, de 6 webinars que hemos tenido. Hola, Edwin, muchas gracias. Hola, Eduardo. Entonces vamos con las preguntas. Ya tenemos algunas acá listadas. Entonces, nos indican cómo debemos manejar la comunicación a nuestros colaboradores para que entiendan el concepto de accountability. Perfecto. Mira, para entender eso, lo importante es, digamos, ahí la primera parte es entender que uno no puede llegar de una manera un poco agresiva o invasiva a explicarle a las personas o decirle de frente, te voy a dar feedback, tú eres una víctima. No, ¿sí? La manera más adecuada, y como lo hacemos nosotros en los proyectos, tiene que ver con los líderes. Una vez entienden bien el concepto de accountability y el 8, que es una herramienta de retroalimentación muy grande, lo comparten con sus equipos. No le dan feedback a nadie primero, sino lo comparten con sus equipos. Les dicen, oigan, miren esto que vimos, que puede ser una opción muy buena como para podernos meter en una onda de accountability o de feedback. Perfecto. Y una vez comparten eso con sus equipos, el equipo adopta una práctica y dicen, bueno, ¿cuál va a ser la práctica que vamos a adoptar ahora nosotros? Es, si ya lo entendemos y ya lo incorporamos, vamos a empezar a darnos feedback digamos, siguiendo el modelo de accountability personal. Pero es algo, digamos, que parte primero por un compartir y segundo por llegar a un acuerdo para que sea una herramienta de poderse dar feedback. Si no es así, básicamente, quien saca digamos, el 8, el modelo de accountability personal para dar un feedback, casi que te podría decir que está dentro de la víctima. Entonces, hay que siempre, digamos, prepararlos, que la gente tenga un común entendimiento de lo que significa y una vez con un común entendimiento, pues estamos listos para proceder a darnos retroalimentación y aprender a usarlos en el camino para que esa cultura de retroalimentación empiece a ser mucho más eficiente. Sigamos con otra pregunta si quieres. Gracias, Eduardo. Siguiente pregunta. ¿Cómo desplazas el desarrollo de competencias individuales a la visión del colectivo? No te oí muy bien la pregunta, ¿me la podría repetir? ¿Cómo desplazas del desarrollo de competencias individuales a la visión del colectivo? Perfecto. Mira, aquí lo que sucede es cómo parte uno, digamos, de una visión del colectivo para implementar nuevos comportamientos colectivos. Primero, invitas al colectivo a generar una visión de liderazgo compartida. Ahora bien, esa visión de liderazgo compartida no es una visión, llamémosla, que sale del sombrero de un mago, ni es una visión que aparece porque sí algún día, no.
Es una visión que se traduce en un muy buen análisis del entorno, de qué está pasando con nuestro entorno competitivo. Y una vez entendiendo qué está pasando con el entorno competitivo nuestro, se le invita a los grupos de líderes a decir, ¿y cuál sería esa visión de liderazgo compartida que nos llevaría a ser exitosos en ese entorno? Entonces ellos dicen, este es el entorno y qué tenemos que hacer como líderes dentro de la organización para que realmente seamos de alguna manera exitosos en ese entorno. Entonces, generas ahí un compromiso con ellos mismos diciendo, esta es la manera como tenemos que empezar a trabajar. Y no es una manera impuesta, sino creada por ellos. Y eso lleva a que después de que tengan esa visión, tú tengas que traducir esa visión en planes de implementación de desarrollo de comportamientos colectivos de liderazgo que han de ser gestionados por ellos. Entonces, tú les dices, esta es la visión, estos son los comportamientos de liderazgo elegidos, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer con estos comportamientos de liderazgo elegido? Generar unos planes de implementación que ¿cuándo van a arrancar? Hoy, no mañana, hoy arrancan, ¿sí? ¿Cuáles son esos nuevos comportamientos? Y entre ellos se empieza a generar definitivamente todo una accountability compartido para que esos comportamientos se implementen. Entonces, ¿qué termina pasando? Que tú empiezas a desarrollar de manera homogénea el liderazgo dentro de tu organización, en los comportamientos idóneos que necesitamos culturalmente para ser exitosos en ese entorno y poder producir los resultados de negocio que estamos buscando. Entonces, hay un desarrollo individual claro, pero a través de haber llegado a un consenso colectivo de que eso es lo que necesitamos directamente. Gracias, Eduardo. Siguiente pregunta. ¿Qué sugieres para cambiar la cultura en la implantación de un CRM, ya que 2 veces me ha pasado lo que bien ejemplificas? Muy bien. Lo que sugiero es que hagas un proceso, porque básicamente eso es con un equipo de ventas, lo que sugiero es que hagas un proceso de transformación cultural del equipo de ventas, no a la organización, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con el equipo de ventas? El equipo de ventas viene operando bajo unos hábitos colectivos viejos, ¿sí? Entonces, esos hábitos colectivos son los hábitos colectivos aprendidos. Ahora, por ejemplo, se ha vuelto aún más complejo. ¿Y por qué se ha vuelto aún más complejo? Porque el tema de la pandemia nos ha llevado a que muchas de las actividades de ventas que antes podían ser presenciales ahora son virtuales. Entonces, hay millones de empresas, o no millones, pero podrán ser miles o cientos de empresas diciendo, ¿cómo hago para cambiar toda la dinámica comercial que teníamos antes por una nueva dinámica comercial? ¿Ok? Por ejemplo, la venta de autos o carros, como decimos en Colombia. Eso era un tema que se hacía en un lugar donde yo me sentaba y miraba el carro o el auto y podía ir a probarlo y hacer una cosa y era muy relacional. Lo llaman a uno, me llaman ahora algunas ensambladoras o compañías comercializadoras de autos y me dicen, tengo que cambiar esto, ¿ok? Y eso solo se cambia a través del trabajo, digamos, con el equipo, de diseñar unos nuevos hábitos colectivos dentro de ese equipo que soporten la implementación o lo que el nuevo CRM te está trayendo. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos, por ejemplo, de segmentación que yo tengo que tener como equipo? ¿Cuáles son? Y ahí también tenemos que hablar de algunas cosas. A veces los equipos comerciales brillan por su individualismo y no estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Específicamente. Lo que estoy diciendo con esto es que hay unos hábitos que tienen que ver con el colectivo específico de la fuerza de ventas y unos hábitos que tienen que ver con cada individuo dentro de la misma fuerza de ventas que tienen que ir amarrados específicamente con los beneficios o las aplicaciones que tiene tu CRM. Entonces, debes trabajarlo en paralelo. ¿Cómo? Con una intervención de equipo que lleva a desarrollar hábitos colectivos dentro del equipo de ventas y al mismo tiempo hábitos individuales para que el CRM pueda implementarse de una manera exitosa. Si no, vas a tener el problema muchos más años, ¿sí? Y vas a decir, entonces hasta que el CEO dice, no pago una comisión más que no esté en el CRM. Y entonces ahí de pronto se asustan y a veces ni siquiera lo hacen, porque entonces llegan con un negocio muy bueno y el CEO dice, no, pero es que fue tan bueno el negocio que se lo va a pagar. Entonces el tema está ahí. Pero cuando ya tenemos los hábitos, pues le van a ver el beneficio completamente.
Pregunta Angélica Novoa. ¿Cómo cambiar la percepción del error en una compañía? Ese es uno de los temas bien bonitos que hay acá. Y es, básicamente, de alguna manera, la manera en cómo tú cambias esto es, voy a tratar de explicarlo, pero esto tiene digamos, todo un gráfico. Pero traten, mientras yo les voy contando, de tratar de ponerlo gráficamente. Para todos es sabido que realmente el ser humano donde tiene procesos de aprendizaje es fuera de la zona de confort, ¿sí? Voy a ponerlo en este ejemplo. La manera en cómo yo aprendí a nadar, ¿sí? Fue pues viniendo del borde de la piscina a la piscina. Estar dentro de la piscina es estar fuera de mi zona de confort. ¿Qué pasa en ese lugar? Es incómodo, puedo tener miedo, ¿sí? Y si no es seguro, no estoy dispuesto a arriesgar. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que eso de que es seguro, ¿sí? Tiene que ser para mí en la piscina, que mi padre o mi madre me acompañen por si algo va a pasar y me ayuden con esto. En el ámbito organizacional, quiere decir, para mí es seguro tomar riesgos y en esos riesgos puedo cometer errores y no voy a ser señalado ni van a tener represalias contra mí. No voy a perder mi trabajo, no voy a perder oportunidades, no me van a señalar públicamente por esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si eso no sucede, no estoy dispuesto a arriesgar. Y es la manera en que podemos generar accountability en la gente. Entonces, tengo que estar en un lugar de seguridad donde yo pueda arriesgarme y ese señalamiento no me lo van a hacer. O no va a perder el trabajo, o no me van a dar más plata, o no va a perder una oportunidad de ascenso. ¿Por qué? Porque si no, no me arriesgo. Entonces, si no me arriesgo y si el grupo de líderes de la organización no se arriesga, pues definitivamente no estamos dispuestos a asumir, digamos, los errores frente a esto. Y la única manera es en la práctica, ¿sí? Es en la práctica y es, ok, vamos a premiar quien se arriesgue, ¿sí? No importa si eso tiene que ver con cometer un error o lo demás. ¿Por qué? Porque cualquier proceso de transformación o de innovación conlleva el error. Conlleva el error directamente. Entonces, si alguno de ustedes está en un proceso de innovación, eso va a tener errores, eso no va a ser perfecto. Quitémonos, digamos, esa percepción de que todo es perfectamente diseñado. Entonces, va a haber errores. Ok, no está mal cometer errores. Vamos a aprender de los errores, por supuesto, también. Pero está bien que te arriesgues directamente. Y piénsenlo si son padres. A los hijos uno los lleva en ese proceso. Te voy a enseñar a manejar, te voy a enseñar a nadar. Te voy a enseñar cualquier cosa que uno le enseña a un hijo es, no hay problema, puedes cometer un error. Bueno, no, hay padres que no, hay padres que dicen, todo lo tienes que hacer perfecto. Pero el hijo aprende en la medida, y dice, puedo no hacerlo bien, puedes no hacerlo bien. Nadie te va a señalar y vas aprendiendo en ese camino y ahí te vas a arriesgar, ¿ok? ¿Qué otra pregunta, Alejo? De acuerdo. ¿Qué diferencia tiene este modelo con otros frameworks de transformación cultural? Ok. Digamos que tiene como diferencias. Uno, nosotros a esto le dedicamos, en otros frameworks, tú tienes modelos de evaluación cultural y le invierten el 80% de los recursos y el tiempo a evaluar la cultura que tienes y la cultura que deseas y el 20% a hacer la transformación. Nosotros le invertimos el 80% del tiempo a transformar la cultura. Muy poquito tiempo a tratar de evaluar y ver para dónde vas. Entonces, eso lo hace mucho más rápido, ¿sí? Dos, se estructura sobre la generación de equipos de trabajo que te llevan a la transformación de hábitos colectivos que son los más determinantes para la nueva cultura. Entonces, cuando te digo específicamente en cuánto tiempo yo puedo transformar una organización, pues si es una organización de 3.000 o 4.000 personas, en 9 meses. Si es una organización de 500 personas, en 6 meses. ¿Por qué? Porque desde el principio, los líderes responsables de la cultura son los que determinan esa visión de para dónde van, se comprometen con eso, diseñan los planes e implementan los planes. Inmediatamente.
inmediatamente. Y no al final del proceso les estamos dando herramientas para que puedan manejar el cambio. No, aquí desde el principio son ellos los responsables. Y como son los responsables, lo gestionan rápido. Y segundo, tiene estructuras de acompañamiento y seguimiento, no para señalar, sino para que los equipos operen como tanques de pensamiento y que traigan a la mesa los problemas que pueden tener en su implementación de transformación cultural y como equipo decidan colectivamente en ese tanque de pensamiento cómo tienen que moverse rápidamente. Entonces, es un modelo, digamos, que lo que busca es la rapidez, ¿sí? Específicamente en la transformación cultural, y rompe un paradigma grande. O sea, como les dije, a mí me lo rompió. Yo cuando conocí el modelo en el año 2011, no podía creerlo. Le dije este es un modelo diseñado en los Estados Unidos por una organización que se llama Impact, del CEO es Mark Samuel. Cuando él me lo contó en el año 2011, no te creo. Le dije, no te creo, y pues del año 2011 a la fecha hemos hecho en Latinoamérica ya casi 150 proyectos con muy buenos resultados hasta el momento. Entonces tiene esa virtud de que logra la transformación muy rápidamente y la hace sostenible. Y la hace sostenible y dinámica. ¿Qué quiere decir? Que si tienes que ir transformando cosas en el tiempo, la organización tiene ya el recurso adquirido, quiere decir, tiene el conocimiento adquirido para hacer mejoras en su cultura de manera permanente y continua. Ok, dice Juan Manuel Vicaria. Hola Eduardo, ¿cómo lograr que los resultados sean perdurables? Buena pregunta, JM, un saludo desde acá. La idea en un proceso de estos es que desde la visión nuestra, la organización tiene que aprender a poder gestionar su propia cultura. Entonces, uniéndome con la respuesta anterior, ¿qué es lo que hace uno para que el proceso sea perdurable? Uno debe enseñarle a los grupos de líderes a diseñar planes de implementación culturales con la metodología que uno les puede enseñar a ellos para que puedan repetir este proceso cada 6 meses. Entonces, nosotros lo que hacemos es diseñamos, digamos, la estructura, digamos, de cultura, específicamente les decimos, así va a ser, así va a operar, y durante los acompañamientos, lo que hacemos específicamente con ellos es modelar con ellos el seguimiento, pero enseñarles el seguimiento. Quiere decir, a mitad de seguimiento les decimos, nosotros venimos al seguimiento, pero quienes lo lideran son ustedes y nosotros les damos feedback. Entonces, empiezan ellos a tener la capacidad instalada para hacer este proceso de manera independiente cada tiempo que les parezca. Entonces, una vez uno va cerrando el proceso a los 6 o 9 meses, uno cierra y dice, aquí llegamos, estamos increíble, ¿cuál es el nuevo lugar de excelencia que queremos llegar? Ok, arranquen ustedes que ya lo saben hacer y arrancan, ¿sí? Y a los 6 o 9 meses después, ya a veces ni nos necesitan a uno, lo llaman a uno, oiga, ya llegamos acá, oiga, esto está una locura, está súper bueno, ¿cuál es el nuevo nivel de excelencia? Arranquen porque ya lo saben hacer. Entonces se vuelve un proceso en donde las organizaciones, como ya tienen el conocimiento para poderlo hacer y replicarlo, lo pueden replicar de ellos las veces que quieran, y la verdad es que es muy sencillo, ¿sí? A nosotros nos gustan los procesos sencillos y que no tienen, digamos, tantas cosas que lo hacen supremamente complejos. Entonces, las organizaciones pueden hacerlo. Entonces, tenemos organizaciones que llevan haciendo procesos, iniciaron procesos con nosotros y llevan con nosotros 7, 8 años repitiendo el proceso. Nos llaman por ahí cada 2 años. Oye, Eduardo, mira, queremos que revisemos esto contigo. Yo voy y reviso un par de días. Perfecto. Y siguen trabajando sin ningún problema. Buenísimo. Hay algunas otras preguntas en fila, Eduardo. Yo no tengo problema. ¿Que continuemos con algunas más? Sí, si ustedes no tienen hambre, yo tampoco. Entonces estoy aquí. Vale, perfecto. Listo, vamos con la siguiente entonces. En tu experiencia, ¿cuál es el principal reto que has enfrentado en este tipo de proyectos? ¿El principal reto que qué? Que has enfrentado en este tipo de proyectos. Bueno, aquí voy a hablar, como les mencioné, más de 150 proyectos de estos en Latinoamérica, pero hay retos grandes, ¿sí? Uno, poder entender antes de iniciar un proyecto si los grupos que vamos a intervenir cuentan con el accountability adecuado para hacer la transformación. ¿Y a qué me refiero específicamente? A veces uno encuentra grupos de trabajo que no quieren hacer una transformación directamente. Y sobre todo en cargos directivos que básicamente le ponen un palo en la rueda
al proceso de transformación. Entonces, ese es un reto muy grande, ¿sí? Y lograr como entender si hay el suficiente accountability para hacer la transformación y cómo se tiene que gestionar ahí directamente. Pero digamos que en general yo te diría que los 150 proyectos nos hemos encontrado con 4 o 5 donde los equipos no tienen, digamos, el accountability tan fuerte para esto. Hay un segundo reto que tiene que ver con el manejo de esto y es cómo hacer que los equipos se concentren en la transformación de hábitos colectivos y no de procesos, que son cosas distintas, ¿sí? Ahora, que pues, están relacionadas sin duda, están muy relacionadas, pero para lograr la transformación cultural hay que transformar básicamente los comportamientos colectivos, ¿sí? Que podrían llevar a la transformación de los procesos. Pero a veces los equipos se quieren focalizar en cambiemos el proceso, digo, no cambies el proceso, cambia los hábitos, después cambiarás el proceso directamente. Y es un reto, digamos, bastante recurrente frente a esto. Hay retos que tienen que ver, por ejemplo, muchas veces en organizaciones familiares muy familiares, en donde a veces la misma familia no quiere realmente tener un cambio, entonces se vuelve complejo y difícil. Y hay un reto que sin excepción en los 150 proyectos que hemos tenido siempre aparece. Y sin excepción es el tema de comunicación, ¿sí? Las organizaciones tienen un problema cultural frente al tema de la comunicación. Y siempre aparece ahí directamente cómo podemos hacerlo distinto. Me pueden preguntar, ¿y cuál es la solución de esto? Y les digo, a veces no la sé, ¿sí? Porque hemos intentado todo y todavía las percepciones en temas de comunicación siguen siendo difíciles. Pero digamos que mi percepción específicamente tiene que ver con la capacidad que tienen los líderes de poder comunicar lo que tienen que comunicar al interior de la organización. Y eso no tiene que ver con generar ni carteleras, ni posiblemente intranets donde se comuniquen las cosas, sino con que los líderes aprendan a comunicar lo que es importante y cómo lo tienen que comunicar. Creo que ahí hay un reto enorme frente a las organizaciones en transformaciones culturales también. Gracias. Siguiente pregunta de Erla. ¿Cómo podemos lograr una comunicación con nuestros clientes internos para que puedan salir del papel de víctimas? Esa es una de los retos también grandes que hay ahí. Y me devuelvo un poco tal vez a la primera respuesta, a la primera pregunta que me hicieron, ¿sí? La manera en que podemos sacar a una persona de la víctima y moverla a la accountability es que la persona conozca el modelo, ¿sí? Y una vez conoce el modelo, yo puedo tener una conversación con ella, ahí sí, de verdad, ¿sí? Decirle, mira, este es el modelo, ¿cómo te parece? Hablemos de esto, pam. Lo puedo hacer con todo mi equipo para no tener que señalar a una persona directamente. Y una vez lo señalo, digamos, todos tenemos un entendimiento común. Cuando hay un entendimiento común, podemos darnos feedback digamos, sobre el círculo accountable o el círculo de víctima. Si lo hacemos de otra manera, digamos, un poco la experiencia que yo he tenido es, terminamos señalando a los demás porque son víctimas y al hacerlo también entramos en el círculo de víctima nosotros. ¿Por qué? Porque estamos culpando a los demás directamente. Si realmente lo compartimos con los demás, lo entendemos como una herramienta de retroalimentación y feedback, se empieza a volver natural. Quiere decir, por ejemplo, en los proyectos nuestros nosotros entregamos unas tarjetas y se pone ahí. De hecho, les voy a contar una historia que es muy curiosa. Aquí hay una empresa grande con la que trabajamos hace unos 5 años, llevamos trabajando 5 años, y se trasladaron a unas nuevas bodegas aquí fuera de Bogotá, y al final del año pasado me invitaron y estábamos haciendo un proyecto estratégico con ellos, y llegué a las bodegas increíblemente preciosas, o sea, una cosa increíble, y en recepción estaba la misión, la visión y el 8, el modelo de accountability personal. Y entro y le digo a Luciano, que es el presidente, Luciano, ¿y esto qué me dijo? Esto es la esencia de la compañía. Así que desde que estás en recepción tienes que vivir con esto. Todas las oficinas de los gerentes tienen el 8 colgado. Entonces, se empieza a volver algo común, y cuando es algo común, podemos hablar de eso. Si es una herramienta mía para poder juzgar al otro, pues estoy volviendo a la víctima. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Vuelve una práctica de tu equipo.
¿Cómo lo puedes volver una práctica de tu equipo? Explícale a tu equipo qué significa, cuáles son los puntos. Yo les puedo mandar toda la información que quieran, ¿sí? Sin ningún problema. Cómo se entiende el modelo. Una vez lo tengan ahí, acuerdan comúnmente que puede ser una herramienta de feedback, y cuando es una herramienta de feedback y lo empezamos a practicar, la gente dice, oye, sí, ahí caí en la víctima. Oye, como equipo, ¿estamos dónde? No, como víctimas. Entonces, ¿cómo sería hacerlo distinto? Y empezamos a hacerlo distinto, pero compartiéndolo con ellos. Eso sí es una recomendación muy grande. Gracias. Juan Manuel Vicaria pregunta, ¿cuál es el papel del cambio cultural en los procesos de transformación digital? Pues para mí es vital, ¿sí? Como se los mencionaba, es un proceso de transformación digital, toca muchas fibras y muchas partes, digamos, de la organización directamente. Y la manera en que esa transformación digital se pueda hacer de manera rápida y eficiente es correr un proceso de transformación cultural paralelo. Paralelo y unido, ¿sí? Evidentemente tiene que estar perfectamente unido. Quiere decir, vas a empezar la transformación digital, esto es lo que vas a hacer completamente, listo. ¿Eso cómo va a tocar a tu gente, en tu cultura, en la manera colectiva como están trabajando? De esta manera, inícialo. Al mismo tiempo, hoy en día tenemos 4 o 5 proyectos en organizaciones muy grandes en donde empezaron una transformación, digamos, digital muy exigente para ellos, y estamos corriendo al mismo tiempo que ellos están haciendo la transformación, la transformación cultural. ¿Por qué? Porque al final es el apoyo que va a hacer que la gente trabaje distinta con la nueva tecnología o toda la transformación o todo lo que está trayendo la transformación digital. Es exactamente el apoyo. De otra manera, se vuelve como en el CRM, la pelea de por qué y esto no lo entiendo y cómo es esto. Entonces, ellos necesitan esos espacios para entenderlo y generar nuevos hábitos y nuevos hábitos colectivos que, por supuesto, son la cultura directamente con esto. Vale, gracias. Siguiente pregunta. Y cuando es precisamente esta primera, segunda y tercera líneas de dirección la tienen problemas de relacionamiento y de ejecución, ¿cuál es el camino a seguir? Ok. Pues evidentemente, si la cultura no está funcionando muy bien es porque ahí hay problemas, ¿sí? El camino a seguir es dependiendo del tamaño de la organización. ¿Y eso qué quiere decir para mí? Si tú tienes una organización de más de, ponle unas 300 personas, tienes que organizar 2 equipos de trabajo. Un equipo de trabajo que tiene que ver con el equipo directivo, o sea, primera y segunda línea, que tiene que empezar a alinear toda esa nueva visión de liderazgo y comportamientos deseables para los demás, y al mismo tiempo generar acuerdos de interacción que nos ayuden a gestionar las relaciones de una manera distinta. Y el otro equipo de trabajo con la tercera línea. Y esa tercera línea también logra toda esa alineación, y alineación en la visión de liderazgo con nuevos comportamientos y nuevos acuerdos de relacionamiento específicamente para gestionar una transformación directamente. Cuando los dos estén corriendo y armándose, empiezas a poder tener reuniones conjuntas de alineación entre los 2 equipos, y esas reuniones conjuntas llevarán específicamente que se empiecen a limar cierto tipo de asperezas directamente. Si tienes una organización de menos de 300 personas, puedes hacer el trabajo con un solo equipo. Quiere decir, puedes poner en un solo equipo, ¿sí?, a la primera, segunda y tercera línea. Y eso te ayuda a gestionar de una manera mucho más ágil y eficiente el tema. Sí, solo sí, si primera y segunda línea está dispuesto a trabajar con tercera línea, porque a veces no están dispuestos, ¿sí? Entonces, como no están dispuestos, se hace difícil. Entonces, pero al principio, digamos, deberías poderlos trabajar de manera, si la organización es muy grande, de manera independiente, porque te lo voy a poner en estos términos. Si bien yo puedo definir los mismos atributos culturales para toda la organización, yo puedo definir valores o atributos culturales para toda la organización, se viven y se sienten de manera distinta en la organización. Y voy a hacer un ejemplo súper gráfico. Si yo trabajo en un hospital, ¿sí?, y definí como un atributo cultural que yo quiero que esto sea importantísimo, el trabajo en equipo, ¿sí? Eso es importante y lo quiero en toda la organización. Muy bien. Resulta que el trabajo en equipo dentro de la unidad de urgencias es el siguiente. Hay un médico que sabe, manda y los demás obedecen.
¿Por qué? Porque sabe estabilizar a una persona que tiene un problema físico que hay que estabilizar. Entúbenlo, inyéctenlo, háganle esto directamente y los demás médicos dicen, sí señor, ya hago esto, y obedecen. Y es un gran trabajo en equipo, ¿sí? Es un gran trabajo en equipo para salvarle la vida a una persona. Una vez que le salvo la vida a la persona y lo traslado a la unidad de cuidados intensivos, el trabajo en equipo es una serie de especialistas analizando data para tomar la mejor decisión en el tratamiento de un paciente. Quiere decir, es un trabajo colaborativo y es un gran trabajo en equipo también. Ok, es el mismo atributo, ¿sí? Pero ese mismo atributo tiene expresiones distintas en diferentes partes de la organización. Por eso es que es importante poder separar los equipos en cierto momento. Es decir, ustedes, señores, primera y segunda línea, tienen unos problemas específicos que tienen que resolver sobre estos atributos culturales o estos valores culturales, y ustedes, tercera línea, tienen otros atributos que deben poder resolver también ahí, entendiendo, ¿sí?, que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de trabajo en equipo, pero la expresión en cada lugar es completamente distinta. Entonces, por eso es importante trabajar en los equipos de manera aislada y autónoma. Siguiente pregunta. Gracias. Y vamos con la última ya por razones de tiempo y agradeciéndoles a todas las personas que nos han enviado sus preguntas e inquietudes. ¿Alguna lectura sugerida para continuar profundizando en este tema? Sí. Les voy a recomendar 2 libros. De hecho, yo tengo uno de ellos, está traducido al español, los 2 libros son escritos por Mark Samuel, que es el CEO de Impact, quien ha desarrollado, digamos, esta metodología y lleva más de 30 años haciendo, pues, proyectos en el mundo con ella. Uno que se llama Creando la Organización Accountable. Yo, con el mayor de los gustos, Alejo, te lo envío para que puedas hacerlo llegar a la gente de Panamericana y puedan compartirlos con todos. Se llama Creando la Organización Accountable, en inglés se llama Creating the Accountable Organization. Están en Amazon, ¿sí? El autor se llama Mark Samuel. Y otro que es el más reciente, que tiene un año, un poquito más de un año, que se llama B State. B de burro o B larga, estate, ¿sí? También de Mark Samuel. Ese último es maravilloso, porque explica muy bien en detalle cómo es todo el proceso de transformación y cómo se puede llevar dentro de la organización. Entonces, esos 2 libros son absolutamente campeones para entender todo el proceso. Vale, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas y a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión. Darles las gracias también por el tiempo y el espacio que tuvieron para acompañarnos e invitarlos a nuestra próxima sesión el jueves 19 de noviembre, en la cual estaremos hablando acerca de autenticación de la identidad digital, un tema muy importante en estos tiempos de transformación digital y de realización de transacciones a través de canales no presenciales. Eduardo, no sé si quieras compartirnos algo adicional ya para cierre. No. Alejo, a ti y a Panamericana, con el mayor de los gustos, o sea, muy contento con la charla y muy agradecido con ustedes. Solo les puedo decir una cosa. Quien quiera escribirme un chat por WhatsApp o un mail, cualquier cosa, me lo puede escribir y con el mayor de los gustos estoy dispuesto a ayudarles con cualquier pregunta que tengan. O sea, esto lo hago con todos los grupos y equipos que tenga. Creo que el conocimiento, pues, debe ser lo más democrático para el mundo, entonces no tengo ningún problema en eso. A veces no les contesto porque estoy en un seminario dictando un taller o cualquier cosa, pero simplemente escríbeme: oye, vi tu charla, me gustaría que me ayudes para esto, y yo te contesto en un momento dado que pueda y te digo, sin el mayor de los problemas, mira, puedes verlo así. Entonces, dispongan de mí con lo que quieran, que estoy dispuesto como a ayudarles en lo que necesiten. Y no, agradecerles el estar aquí y oírme. Para mí siempre es un placer poder hablar y que conozcan este tipo de modelos. Gracias, Eduardo, muy fino. Vale. En nombre de Panamerican, damos las gracias a todos ustedes por estar en los webinars. Los esperamos. Alejandro, también gracias por estar con nosotros. ¿Algunas palabras de despedida, Alejandro? No, Edwin, ya pues agradecerles a todos por habernos acompañado.
Perfecto. Así que a todos muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Eduardo, nuevamente gracias por estar con nosotros en esta noche. Nos seguimos viendo. Así que Un abrazo. Chao. hasta la próxima. Chao. Adiós.